Si de alguna forma podemos definir algo informático, son los que hablamos con las piedras, porque es silicio lo que hay ahora. Esta máquina quizás estaba en la edad del hierro, porque era con ferritas, que ya ahora hemos ido hacia la de piedra, no sé si adelantamos a pasar. Los hombres que susurramos a las piedras, pues he visto en una película. En fin, no es difícil más en eso, las noches, ¿quién no se resistía por las noches que nos quedábamos a veces a apagar las luces de la sala y ver cómo parpadeaban todas esas bellas lucecitas de las 16:20 en las horas interminables que cortaban hasta acabar los cálculos con sus 0,0 megaflops? En fin, otras cosas, arreglos. Intentábamos arreglarla como fuera, porque nos asustaba mucho que miraba a Francisco Tomás y decía, la tecnología, esto es troceado, nos la cargamos. Entonces, claro, que algún arreglo le evitamos porque nos hacíamos todos unos bonitos a preparar la de afuera. Y de hecho, una de las averías más corrientes era el aire acondicionado. Y no podías ponerlo a funcionar si el aire acondicionado no iba, porque tiene una luz de termal que si no estaba en esas temperaturas de funcionamiento no andaba. Entonces esas puertas delanteras y las traseras las abríamos, por suerte no tenía un interruptor para dejar de las puertas, y abanicábamos. Y la perforadora lo mismo, pues estas cosas hacíamos para que diseñista. Desde mi punto de vista, Atlanta Semarranga estuvo perfectamente operativa hasta el año 78. Perfectamente, a pesar de que decía, bueno, ¿qué tal? Lo cierto es que casi era una X la que accedía a esta sala. De hecho, para conseguir la llave de la sala, pues claro, dentro de esas asignaturas de cálculo numérico, hicimos 2 programas, pasamos en manada a cargar nuestro programa, que nos tirábamos 6 horas, cada uno individualmente, y al final decíamos, bueno, hasta la próxima vez que vengamos dentro de 3 meses. Y entonces aprovechábamos los momentos más inconvenientes de alguien que tenía la llave para intentar pedírsela cuando tenía las manos cruzadas y cosas así. No os digo cómo lo conseguimos. Y bueno, pues esa era un poquito pues una vivencia más personal, sin entrar pues, en todo lo que pudiéramos hacer, que la memoria tiene eso, la memoria humana es un hilo, empiezas a tirar y vuelvo a agradecer a la universidad por haber rescatado este hilo de memoria haciendo un museo que todavía nos queda. Igual los materiales se han perdido, pero... Y me apunto, por supuesto, a arrancar la máquina otra vez, si eso lo podría hacer hasta fuera de la supongo. Y bueno, al final, pues yo trabajando informático profesional, soy obviamente pertinada, porque soy quizá, aparte de Isidro Ramos, también profesor y empleador mío, pues que se ha reconocido informático, pues yo me dedicaba en una informática profesional, quizás menos científica, más ratera, tecnológica. Pero soy totalmente fascinado porque soy informático y al final acabo siendo un funcionario de la fiesta, ¿no? O sea que cuando uno solo... Entonces es un perfil en la mesa, quizá es más distinto y lo que quiero desear es porque hoy voy a contar las preguntas. No sé, creo que con esto debo concluir para que podáis intervenir vosotros, que es lo más importante.